Y desde Roma, a las 12:48 en Argentina, la saludamos a Virginia Priano. Hola Virgi, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Pero Estoy muy en bien. Milán igual, voy a corregirte por las dudas. ¿Cómo? Estoy en Milán. ¿En Milán? Estoy en Muy Milán. bien. Gracias Virgi. Bueno, porque viste que andás por tantos lados. Igual es lo mismo, porque hoy vengo de un lugar a otro, así que no cambia demasiado. Virgi, estuve en Roma la semana pasada, pero ahora yo estoy en Milán. Bueno, vos sabés que en Buenos Aires, en Capital Federal, hoy, nosotros ya lo habíamos dejado al barbijo obligatorio. En Capital Federal empieza desde hoy a ser optativo el barbijo en lugares cerrados. ¿Y qué pasó en Italia? En Italia, desde el día de ayer, dejó de ser obligatorio en los lugares cerrados, que todavía seguía siendo obligatorio, por lo menos en Italia. Yo les vengo contando este coronavirus en el último tiempo. El 1 de junio ya había habido un cambio grande en las medidas que se habían liberado primero el 1 de mayo y después el 1 de junio, pero todavía quedaba el remanente del tapabocas en los lugares cerrados, que seguía siendo obligatorio. A partir de ayer, 15 de junio, dejó de ser obligatorio, pero el gobierno hizo una salvedad en el decreto y extendió la medida en el transporte público, que todavía sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas en trenes, subtes y colectivos, no así en los aviones. Creo que esa es la medida que más llama la atención para quienes han tenido la oportunidad de viajar en el último tiempo. En Europa, por lo menos, las medidas en relación a los aviones cambian de acuerdo a los países y las aerolíneas. Es decir, hay aerolíneas que te lo hacen obligatorio todavía y otras que no. En el caso de Italia, a partir de ayer dejó de ser obligatorio para volar, pero la verdad que termina pasando que todavía gran parte de la gente, por lo menos para los medios de transporte público, más allá de que es obligatorio, en los aviones uno ve la gente todavía con el tapabocas. Claro. Por ahí cambia si uno dice, bueno, si las azafatas, si el comisario de a bordo, digamos, lo usan o no lo usan. Todavía están estas medidas, viste, muy raras que vos decís, tal vez de acá para Argentina es obligatorio porque dicen que Argentina lo exige, pero tal vez para volver no. Claro. ¿Viste? Como que terminan pasando ese tipo de cosas, pero bueno, ustedes ven las imágenes así. Así también se viaja en Italia, está bueno mostrarlo, no crean que estas imágenes de la gente agolpada para tomar un subte. Esto es subte, claro. Regional. Esto es subte y tren regional que se viaja así. Hace ya mucho calor, ahora hacen, por ejemplo, 35 grados. También las medidas tienen que ver con eso, porque ya hace mucho calor, con lo cual el uso del tapabocas es bastante insoportable y también por eso en Argentina vuelven a cambiar las medidas porque llegó el otoño, casi invierno. Una Italia del cual el COVID ya no se habla prácticamente. Digamos, se espera un verano que va a ser récord de turistas. De hecho, ya hoy las ciudades más turísticas como Roma, como Florencia, como Venecia, están teniendo récord de turismo, récord de antes de la pandemia, que no es un dato menor. Yo estuve en Roma la semana pasada y realmente la cantidad de gente era insoportable, era imposible moverse por ningún lado, y son los mismos números que hablan de Venecia, y todavía no llegó el verano fuerte a Europa, que ustedes saben que el verano fuerte es entre julio y agosto, con lo cual, digamos, todos los datos son positivos. En sentido, hoy alguien viene de vacaciones a Italia y no tiene que presentar nada, ni digamos el green, digamos, ni el pasaporte sanitario, ni un hisopado, un PCR. Lo único que te puede pasar es que si tenés coronavirus, tenés que tener un aislamiento de 7 días. El resto sigue todo igual. Sin cambios, y la única salvedad, como yo les digo, con el tapabocas digamos, a los lugares cerrados es para los hospitales y para los que se llaman RCA, que son los geriátricos en Italia. En esos dos casos sigue siendo obligatorio y va a seguir siendo obligatorio. En cuanto a la vacunación, de la cual tampoco ya se habla, se prevé que para el otoño de Europa a lo mejor vuelva a pedir el refuerzo para los sectores más vulnerables, digamos, pero por ahora de esto nadie quiere hablar, pero sí se empieza a hablar, para que no nos sintamos tan alejados de Argentina, es de la inflación, porque los precios en Italia están aumentando, no, por supuesto que no, está muy lejos de lo que pasa en Argentina, pero la inflación de hoy en Europa, en Italia, perdón, que llega a casi al 7%, es el mayor crecimiento desde 1989. Para, ¿7% en cuánto tiempo? Interanual. Interanual, nosotros tenemos 60 interanual. No, por supuesto que para ustedes esto es algo, para un argentino, para mí no sería una noticia, pero en Europa sí es noticia, y sí en Italia,
¿Por qué? Porque ¿qué significa esto, Cata? Para un italiano hoy, ir al supermercado, una compra mensual, este aumento le va a significar un promedio de 380 euros más. Epa, y es un número muy alto, porque tengamos en cuenta que un sueldo promedio en Italia es de 1.500 euros. Claro. Con lo cual, este aumento ellos lo que están diciendo es, por supuesto que eso antes no se hablaba y ahora esto afecta sobre todo a la fruta y verdura, en una época además de verano. Estiman que, por ejemplo, se va a gastar un promedio de entre 80 y 90 euros más que lo que se gastó en el 2021 para una persona comprar fruta y verdura. Y el otro gran aumento es en los productos más consumidos por los italianos, que son las pastas, el arroz y el pan, que también estipulan un promedio de un aumento entre 60 y 80 euros para este 2022. Todo esto inflado obviamente por la guerra, porque digamos lo que está pasando en Italia es lo que está pasando en todo el mundo desarrollado, ¿no? Sí, es lo mismo. Primero se estuvieron los aumentos del gas, de la luz y de la nafta, que son como los tres grandes aumentos que tuvo Europa, Italia en este 2022, desde que empezó la guerra el 24 de febrero. Pero bueno, ahora se extiende a la canasta básica, de la que ustedes ya están acostumbrados a hablar, pero sobre todo que empieza a ser un tema de preocupación en la gente, porque eso es lo que por ahí antes no pasaba, porque además recordemos que aquí no hay aumentos de salario, o sea, la gente cobra lo mismo siempre, ¿no? Entonces el salario no es que se va ajustando por los aumentos de precio. Entonces la gente, lo que está diciendo después de mucho tiempo es que la gente empieza a ver estos indicadores para, por ejemplo, tomar decisiones de las vacaciones, cosas que tal vez antes para un italiano, para un europeo, no pasaba tanto. Además, este aumento de precios se da en Italia y, como bien vos decís, también se está dando en Gran Bretaña, con indicadores muy altos. Y sobre todo por esto yo insisto en que uno cree que los salarios en Italia son altos y realmente no son altos. Los salarios no son altos, los impuestos son muchísimos. Entonces, esto empieza a ser un elemento de que la gente también empieza a medir en cuánto y sobre todo en cuánto y en qué gastar. Bueno, Virgi, completito, saltamos del barbijo, inflación, pasamos por todos lados y dándonos también un lindo pantallazo de cómo se está viviendo en Europa, porque seguramente muchos argentinos que no pudieron viajar en la pandemia lo estén haciendo ahora próximamente hacia Europa. Se ven muchos, no me quiero extender, pero yo la semana pasada estuve justamente en Roma, con cuando volvió el vuelo de Aerolíneas Argentinas, más allá de la parte comercial, digo, es la aerolínea argentina, y inició el vuelo de Roma a Buenos Aires, que estaba interrumpido desde hacía casi 3 años, desde antes de la pandemia. Los vuelos estaban repletos, en su gran mayoría son argentinos que no habían podido viajar por la pandemia y tienen, viste, o el crédito o les quedó un viaje. Se escuchan argentinos, la verdad, por todos lados. En su gran mayoría igual es gente que se está viniendo a vivir por estos lados. Es como bastante impresionante la cantidad de gente que se ve, que hacen una especie de 2 por 1, digamos, se vienen de paseo y después están decidiendo si se quedan. Yo eso lo noté mucho cuando estuve en Londres, que hablé con ustedes en el partido, y hablé con muchísimos argentinos, y yo les preguntaba si vivían, muchos vivían, pero muchos estaban recién llegados con intención de quedarse. Vamos a volver, Virgi, sobre ese tema. Vamos a volver sobre ese tema. Dale. Te mandamos un beso gigante, muy buen fin de semana. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Chau, chau. Aire de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia.